Buenos días para todos. Buenos días. Esta presentación que voy a realizar fue un proyecto que se adjudicó uno de los fondos de innovación de la sede de Radio Melgar, de la sede de Rancagua. Nosotros, junto con María Eugenia y Karen, que no pudieron asistir, somos académicos todos de la sede de Rancagua y desarrollamos este proyecto durante el primer semestre de este año. El año pasado encontramos ciertas características que ya les voy a contar y lo realizamos todo durante el primer semestre. ¿Qué fue lo que nosotros empezamos a detectar? Aparte de ser profesor de matemáticas, yo cumplo las labores de coordinador de ciencias básicas. Entonces estoy como a la par con todos los profes de matemáticas y analizo las dificultades en general que hay en matemáticas junto con ellos. Diseñamos las pruebas, hacemos las actividades que tienen que ver con la formación matemática en la universidad. Y pensando en las dificultades típicas de matemáticas, que siempre es como la asignatura crítica, que siempre tenemos bajos resultados, yo les preguntaba a los profes qué será lo que pasa, que siempre nos va mal, que siempre hay problemas con matemáticas. Entonces sabían las respuestas que yo creo que muchos conocemos: los estudiantes no están motivados, tienen dificultades en elementos básicos de matemáticas y no les gusta al fin y al cabo la matemática. Entonces yo decía, bueno, tratemos de solucionarlo, veamos la forma, pero hagámoslo con nuestros estudiantes y con lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertas características y ciertos elementos que marcaban o diferenciaban a nuestros estudiantes y a la forma en la que nosotros enseñábamos matemáticas. Nosotros nos basamos en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y él reconoce que todas las personas están constantemente en una interacción entre distintos campos. Un campo lo define como una asociación con ciertas características y ciertos elementos. Entonces una persona tiene su campo económico, por ejemplo, se ubica en un estrato, en un nivel socioeconómico, ¿cierto? Tiene un campo simbólico, un campo social que hace parte de sus amigos, su realidad, su cultura, un campo político cuando se toma partido, y todo eso tiene que estar en interacción a diario. Eso que pareciera ser como muy abstracto, muy por fuera de la formación, lo vivimos a diario y lo viven a diario nuestros estudiantes en la universidad. ¿Por qué? Porque en el área de matemáticas, particularmente en la formación de matemática, no solo hacen clase de matemáticas profesores de matemáticas, hacen clase de matemáticas matemáticos, licenciados en matemáticas que quieren y siempre están defendiendo la matemática, hacen clase profesores de matemáticas, hacen clase ingenieros de distintas áreas, ingenieros comerciales, ingenieros industriales, tenemos ingenieros en automatización y control industrial, y todos ellos hacen clase de matemática a primer año. Y hacen clase también personas que se han especializado en la matemática educativa. Y ahí nosotros quisimos entrar en la discusión. ¿Por qué y qué cosas, qué elementos son los que hacen que todos ellos tengan una mirada distinta de la matemática y una mirada distinta de la formación en matemática? ¿Y qué implicación tienen los estudiantes estas distintas modalidades y estas distintas formas de pensamiento? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos y qué fue lo que yo propuse como proyecto? Creemos una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica fue llamar a los que hacemos matemática 1. Entonces habían 2 profesores de matemáticas, 2 matemáticos, 2 ingenieros, particularmente un ingeniero en construcción, que fue quien nos ayudó mucho porque el proyecto lo hicimos para el área de la construcción. Habían 2 matemáticos educativos y teníamos también una periodista, una trabajadora social, una profesora de básica, y eso. Ellos eran todos, nosotros fuimos quienes creamos la comunidad de práctica. ¿Qué fue lo que hicimos? Sentarnos a dialogar y a reflexionar sobre 2 preguntas. La primera, ¿qué y cómo enseñar matemáticas a futuros técnicos y profesionales de diferentes áreas del conocimiento? ¿Qué es lo que realmente necesita un técnico y un profesional saber acerca de la matemática? Necesita efectivamente, por ejemplo, saber el teorema
fundamental del cálculo en su versión fuerte para poder desempeñarse en un futuro profesional del área de la construcción por lo menos. Y preguntábamos, ¿es necesario efectivamente que en las pruebas de matemática nosotros le pidamos a un alumno que demuestre que un triángulo es rectángulo dada la pendiente? ¿O era importante otra cosa? ¿Qué era lo que era realmente importante y cómo hacíamos para enseñarle matemáticas a ellos? ¿Y cuáles eran las estrategias pedagógicas y metodológicas que aseguraban la calidad de la enseñanza? Es decir, que tuviéramos buenos resultados académicos y que después del curso los alumnos efectivamente sintieran que aprendieron matemáticas, pero que aprendieron una matemática funcional, una matemática que tuviera sentido para ellos. Entonces, para responder esa pregunta, y justamente porque es la línea de investigación que yo he decidido asumir, nos centramos en la matemática educativa, toda una corriente, una disciplina que nace en México y que en el fondo se dedica justamente a esto, a estudiar fenómenos de este proceso que sucede en las aulas y por fuera de las aulas, pero que se enfatiza en el saber matemático escolar. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos reconocer que hay una matemática que siempre nos han mostrado como la matemática terminada, pero que más allá de esa matemática hay una matemática funcional que es necesario rescatar y reintegrar en las aulas? Desde esa perspectiva nos centramos en que lo que hiciéramos tenía que abordar estas 4 dimensiones: una dimensión didáctica, una dimensión cognitiva, una dimensión epistemológica y además una dimensión social. Y ahí, justamente, cuando tomábamos estas dimensiones, nos dimos cuenta, claro, nosotros normalmente en clases de matemáticas nos quedamos solamente en una dimensión cognitiva. Y nos interesa que el estudiante pueda resolver el ejercicio, pueda llegar al resultado, nos interesa que el estudiante aprenda matemática, pero ¿qué es aprender matemáticas? Que el alumno calcule realmente el ejercicio. Y un ejemplo que nos dábamos en ese momento fue, yo les hacía una pregunta a los profes y yo les decía, normalmente una persona que va a la universidad se cree que sabe mucha matemática, y en los ingenieros se tiene esa esperanza que tengan el conocimiento en general de la matemática. Y yo les decía, fíjese cómo la matemática la conoce la gente del cotidiano, pero no conoce la matemática que usted quiere que conozca. Y ese es el problema. Entonces yo le decía, cuando usted va, póngase en la siguiente situación, usted va al supermercado, hace un par de compras y le dicen ya, vale todo 2.300 pesos. Usted pasa un billete de 5.000. La cajera o el cajero en la tienda le dice, ¿tiene 300 pesos? Usted le dice sí, le da los 300 pesos y la otra persona le devuelve 3.000. Y eso es una transacción que uno hace a diario, que todo el mundo la entiende y la hace fácilmente, ¿cierto? Entonces yo les decía, ahora pongamos la situación en distinto contexto. Tomemos a la persona que nos atendió en el supermercado, sentémosla acá en la sala y en la pizarra escribámosle 2.300 menos x igual 5.000 más 300. No lo puede resolver, probablemente. No va a resolver esa ecuación, pero a diario resuelve ese tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces ahí era donde nosotros decíamos, efectivamente estamos desconociendo todas estas dimensiones y nos estamos centrando en un solo tipo de matemáticas, en una matemática escolar que tiene ciertas características y que siempre nos ha, digamos, manejado de una u otra forma. Nosotros reconocimos desde el área de la matemática educativa que existe algo que se conoce como el discurso matemático escolar. El discurso matemático escolar es toda esta actitud y todo este sistema de razón que ha generado ciertas normas para la educación matemática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en general la educación, la formación de matemáticas, atomiza los conceptos. Aquí están los números naturales, después los números enteros, después las fracciones, después los irracionales, después los enteros, y uno tiene que ver la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces, las propiedades, ¿cierto? Y todo por separado. No puede pasar, porque es que si le enseño la suma de enteros, no después le tengo que enseñar la suma de fracciones, y pareciera que fueran cosas totalmente distintas, pero será así. Hay un carácter hegemónico
El que no le puedo enseñar ecuaciones porque todavía no le he enseñado la función, porque todavía no le he enseñado las fracciones, entonces no puedo pasar para allá. Hay una matemática que pareciera estar acabada y estática, una matemática que enseñamos donde ya todos los que estamos estudiando están muertos. Y no, la matemática vive entre nosotros, está constantemente en cambio y en evolución, pero eso no lo reconocemos en el aula de clase. Siempre buscamos un carácter utilitario, siempre la pregunta que nos hacen los alumnos: ¿y para qué? ¿Para qué? Más allá de qué es su utilidad, pensemos en su funcionalidad. Y además, nos hacen falta marcos de referencia. Y partiendo de esta premisa de que faltaban marcos de referencia, nosotros dijimos, bueno, tomemos todas estas ideas y llevémoslas al campo de la construcción. Y en la construcción, con ingenieros en construcción, con constructores civiles y con técnicos de construcción en edificación, con ellos que se presumen gustan de ese contexto porque se seleccionaron esa carrera para estudiar, hagamos algo que se llama la construcción social del conocimiento matemático. Es decir, tratemos de cambiar eso que está allá, ese discurso que siempre ha estado, y mejorémoslo de alguna forma. Entonces, partíamos de la matemática educativa como disciplina, nos centramos en la socioepistemología como teoría que nos iba a dirigir, y la idea fue crear esa comunidad de práctica. Entonces, en esa comunidad de práctica lo que hicimos puntualmente fue esto. Primero, nos formamos internamente. Nos reunimos todos los profes que participamos de esa comunidad y empezamos un proceso de formación. Yo hablaba de matemática educativa porque obviamente es mi disciplina y es la teoría en la que yo creo. Los profes me hablaban de sus teorías, me decían cómo hacían sus clases, cómo generaban sus distintas estrategias. María Eugenia, que es la otra persona que participó en el proyecto, hablaba del aprendizaje activo como modelo pedagógico, bueno, nuestro pasado modelo pedagógico en la institución. Karen, que era la otra investigadora, nos hablaba de la teoría de los campos y del análisis crítico del discurso. Y entre todos empezamos un diálogo de qué enseñar, cómo enseñar, lo que era lo importante. Nos organizamos como comunidad, empezamos a dialogar y a diseñar las situaciones, las ejecutamos y luego reflexionamos sobre ellas. Si ustedes vieron el título de la presentación, decía que estaba basado en la metodología de estudio de clases. ¿Por qué? Porque nosotros nos juntamos, hicimos los planes de clase, luego una de las personas que participó en la comunidad la ejecutó, las clases se grabaron a los alumnos, a los profes, se grabó la comunidad y luego en otra sesión nos juntamos nuevamente a ver esos videos y a reflexionar. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Este proyecto termina a final de octubre, o sea, la otra semana, y prontamente vamos a tener una experiencia como la que vivimos esta mañana en el taller de una clase pública, una clase en la que vamos a experimentar una de nuestras actividades, que ya les voy a hablar un poco más sobre ello. Entonces, para darle un poco más como de ver esto de los campos y de ver cómo es que se manejaban los campos, lo que hicimos fue tomar una unidad del curso de Matemática 1, que fue la unidad de funciones. En esa unidad se supone que tenemos que enseñar qué es una función, cuáles son las características de las funciones, la función lineal, la función cuadrática. Eso es lo que nos pide el descriptor de la asignatura. Entonces nosotros dijimos, bueno, matemáticos educativos crean una situación, la traen y la discutimos entre todos. Luego los matemáticos crean una situación, la traen y la discutimos entre todos, luego los profes y luego los ingenieros. Cada uno tenía un tema, era lo único que se le daba. A los matemáticos educativos se les dijo, ya ustedes van a hablar de función, dominio, codominio, recorrido, qué es una función, qué es una relación, cuál es la diferencia, cuál sí, cuál no. Los profes iban a hablar de función cuadrática, no, función lineal, y los matemáticos de función cuadrática y los ingenieros de las aplicaciones. Entonces dijimos, ya cada uno hace eso, nos encargamos y empezamos a llevar las situaciones. Entonces, el aprendizaje esperado en la primera situación era resolver problemas de la disciplina y o especialidad que involucren funciones polinómicas de grado 0, 1 y 2. La idea era que el alumno entendiera
qué era una función y cuáles eran los elementos necesarios para que fuera función y para que uno pudiera decir una diferencia entre relación y función, y que comprendiera el concepto de dominio y recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos una práctica asociada, una práctica de referencia asociada a lo que hace un ingeniero constructor a diario. Nuestra práctica fue la cubicación. ¿Qué hacen los chiquillos en construcción desde el día 1? A ellos les pasan un plan y tienen que empezar a cubicar. Y en otras palabras, cubicar es buscar con estrategias matemáticas ciertas cantidades de cosas que necesitan. En este caso nosotros cubicamos en fierro adultas. Es decir, esto que aparece acá es la losa, un piso como este. En esta parte nos dice que es la losa número 3 del piso 1. Son notaciones que tienen ellos, es un lenguaje propio de la construcción. Y cada uno de estos son tipos de fierros que se van poniendo. Entonces, estos son fierros que tienen estas características. Dice, por ejemplo, la longitud del fierro, dice el espaciamiento que tiene que ir entre cada uno, el espesor del fierro, dice todo eso. Ya están todas las características. Estos fierros van de esta forma y cubren solo este sector, estos fierros van de esta forma, cubren todo este sector, estos van así, cubren ese sector. Y así cada uno. Hay unos fierros más cortos acá que son los que le dan soporte a las columnas, a las zapatas, a toda esta construcción que se tiene que hacer. Al final el alumno, ¿qué es lo que le piden que cubiquen? Es decir, que diga cuántos fierros necesita y cuánta plata se va a gastar. Eso es la pregunta al final que le hace el profesor. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos, bueno, acá hay cosas de las cuales podemos hablar y podemos hablar con los alumnos a diario. Lo dividimos en dos sectores, les entregamos ese plano y les dijimos, bueno, reconozcan lo siguiente. En el sector 1, con orientación vertical, tenemos, por ejemplo, fierros de 8 milímetros de espesor, separados a una distancia de 18 centímetros para cubrir todo este sector. La longitud de cada uno de esos fierros va a ser, o sea, del total de los fierros va a ser de 720, el largo a cubrir son de 312.5 centímetros, el número de fierros 19 y el largo total van a ser 136.8. Entonces les decíamos, con esa característica, con esa idea que usted está viendo ahí, complete esa parte. Llenen los datos, usen el plano, miren qué cosas pueden hacer, qué elementos son necesarios. Y le decíamos después, bueno, fíjense lo siguiente. En el comercio se cuenta con fierros de longitud constante, porque el distribuidor de fierros les vende un fierro de una medida siempre la misma. No le puedo pedir un fierro de 30 metros porque no lo tiene. Hay fierros constantes y ya. Hay de 8, de 10 y de 12. Entonces les decía de 3. Pueden ser de 3 y de 6. Bajo esa condición, complete la siguiente tabla indicando cuántos fierros serán necesarios para cubrir el largo total encontrado en la tabla número 2. Entonces ellos tomaban los datos de la tabla que habían hecho antes, cuántos fierros de 3 metros necesitaban, y ese valor, cómo lo convertían en un valor entero. Porque si a usted le da 45.6, no puede comprar 45 fierros, porque luego cuando vaya a hacer el armado, le va a faltar un fierro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ya la discusión de entonces cuántos compro, y si me dan 45,1 tengo que comprar 45 o 46. Entonces hablábamos de que era una función parte entera, que eran esos elementos, sin hablar de función, sin hablar de relación, no hablamos de nada de eso porque no les habíamos explicado nada de eso. Seguimos, entonces luego les dijimos los resultados de esa tabla podrían estructurarlos en un esquema como este. Un esquema en el cual me dicen que, por ejemplo, para una longitud de 136.8 metros voy a necesitar una cantidad de 46 fierros. Seguíamos y ahora obtiene otros esquemas, cuáles tienen sentido para usted y cuáles no. Y entonces les mostrábamos los esquemas, ya no están ahí incluso los esquemas, pero le mostrábamos el típico esquema que, por ejemplo, le decíamos acá 136,8 y acá le poníamos 45, 47, 49 y le hacíamos así. Entonces el alumno decía, no, pues este no puede ser. Ya, pero ¿por qué no puede ser? Porque si son 136 metros, pues se cubren con 45, no más.
no se van a cubrir con 47 fierros, con 48 o con 40. Ya 45, usted necesita 45 fierros. Ah, ya, bueno, esa es una condición. Le poníamos elementos que fueran relaciones, pero no funciones. Nosotros pensando, obviamente, a dónde queríamos llegar. Y entonces le preguntábamos, esto ya es otra aparte, les preguntábamos cuáles son las condiciones que se necesitan para que esto efectivamente esté bien hecho el esquema. Y ellos llegaban a concluir, no, tienen que ser uno único para ver la unicidad de la función. Y aparte de que sea único, tienen que además estar todos relacionados, no puede faltar. Porque le poníamos un dato acá, por ejemplo, varias dimensiones, varias longitudes, y uno solo sin relacionar el número de fierros. Y decían, ya, y no sé, no lo pusieron. No hay que ponerlo porque necesita, si tiene esta longitud, tiene que cubrirla con una cantidad de fierros. Ah, ya pongo. Y lo cubrí. Entonces, bajo esas dos condiciones, luego le decíamos ya. Esas dos condiciones ténganlas presente, esas dos condiciones son fundamentales, ¿cuáles son? Y luego les hacemos preguntas para comprobar que efectivamente habían hablado de eso. ¿Ya? Construíamos el concepto de función sin hablar de función y sin la definición formal de que llega el profesor y dice una función es una relación en la cual a cada uno de los elementos nos saltamos todo eso. Luego hicimos lo mismo con el dominio y con el recorrido, entonces les preguntábamos ¿qué número no puede obtener en alguna de las celdas de la tabla? Para que dijeran no pueden ser negativos porque no pueden haber números de ceros negativos. ¿Cuáles sí puede obtener? Entonces, ¿cuáles valores tienen sentido? Los alumnos nos decían, por ejemplo, que el L1 puede ser negativo, claro que no pueden ser cierto tipo de valores. Y les pedíamos además que nos dijeran quién era dependiente y quién era independiente, qué cosa dependía de él. Entonces se daban cuenta, por ejemplo, que el número de fierros era una variable dependiente que dependía del largo que usted tenía que cubrir. Nos decían que el largo total era una variable dependiente que dependía del número de fierros que tenía y de la longitud unitaria de cada uno de los fierros. Y así íbamos reconociendo diferencias entre cosas dependientes y cosas independientes. Lo bonito de la situación fue que cuando trabajamos todo esto en el contexto, funcionó. Pero el riesgo era, y cuando lo enfrentemos a lo tradicional, porque sí o sí va a tener que volver a lo tradicional. El cálculo después te van a pedir, haz el dominio de esta función para encontrar las asíntotas y diga, ¿dónde están las asíntotas? Y el profe de cálculo probablemente no le va a decir, piense en el contexto, entonces decíamos, ese es el riesgo, hay que hacerlo. Tomamos el riesgo y funcionó. Después le dijimos, sin contexto, si le quitamos el contexto, si ahora le damos solo una función, en cada una de estas funciones indique qué valores puede reemplazar y cuáles no, y argumente por qué. Entonces, en la primera función, todos los números reales, claro, era una constante, entonces no tenía que reemplazar nada. ¿Cuáles puede reemplazar acá? Entonces ellos decían, no, pues cualquiera, porque me dan todos en la calculadora. ¿Le puede poner decimal? Sí. ¿Le puede poner una raíz? También le puede poner, ya, estamos. Y acá, y entonces decía, no, también cualquiera, porque esto, porque lo otro, ya. Piensen en el ejercicio de los fierros. ¿Podría reemplazar cualquiera? Y decía, no, ahí habían algunos que no. ¿Y ahí cuáles no? Entonces miraban, estudiaban y decían, ah, mira, acá no puede poner el 3. No puede poner ni el 3 ni el menos 3. Y yo les decía, ya, perfecto. Todos los números reales, excepto el 3 y el menos 3. Y lo escribían de esta forma. Y acá empezaron las discusiones con los profes, con los que son matemáticos. Porque entonces el matemático decía, no, pero usted tiene que escribir el dominio de f paréntesis igual r con el símbolo menos 3 con 11. Yo decía, pero un alumno que contesta eso está mal. Efectivamente el alumno no sabe lo que es el dominio de esa función, pero es que necesita decir, pero ¿para qué quiere usted que lo diga con el corchete? ¿Qué demás tiene el corchete? Y eso es que cuando necesite sacar las asíntotas de esta función, acá está. ¿Qué más quiere? O sea, ¿por qué? Y fue toda una discusión. Con el tiempo fueron aflojando, fueron soltando y diciendo, ya, efectivamente hay cosas que sí necesitamos y hay cosas que en el fondo nosotros exigimos, pero son fundamentales. Así fueron todas las situaciones. La segunda situación fue de techumbres para estudiar la función lineal. Partimos de la norma chilena de la construcción que propone que los techos de las casas tienen que tener cierta pendiente dependiendo de la localización en el país.
donde esté. Los techos en el sur tienen que ser más empinados porque cae nieve y la nieve tiene que bajar. Los techos en el norte tienen que ser más aplanados y más largos para que hagan más sombra, para que den más cubrimiento a las casas. Eso nosotros no lo sabíamos, y uno como profe de matemática uno no sabe eso. Eso lo hizo el ingeniero en construcción que estuvo en la comunidad. Y él era el que decía, nosotros le decíamos, ya, pero pongamos no sé cuántos fierros. Decía, no, es imposible, no pueden poner esos fierros porque normalmente la norma dice que, entonces no nos funciona. Y luchar contra el contexto, porque en matemáticas todo funciona, y en matemática uno los números los cuadra y funciona, pero llevarlo al contexto real, ahí ya no funciona todo. Y entonces ahí había que tener cuidado con las cosas que preguntábamos y con las cosas que hacíamos. Por eso estaba el ingeniero en construcción. Trabajamos con tipos de techos, luego los llevábamos a un plano, les pedíamos que hicieran cosas, determinar, por ejemplo, qué entendían ellos por pendiente, porque además en la norma hablan de pendiente, pero la pendiente en la norma es un porcentaje, no es un número como el que en matemáticas se reconoce como pendiente. Entonces hablan ellos de, en el norte, una pendiente del 5%. Y luego nosotros decíamos, ya, ¿y cómo lo llevamos? Lo relacionamos. Efectivamente terminan siendo lo mismo, los mismos datos, pero tienen un tratamiento distinto. Cumple con la norma, no cumple con la norma. Y acá, bueno, esa fue la de los profes, que fue, digamos que fue una situación muy exitosa. Y luego llegó la situación de los matemáticos. Y a los matemáticos les tocó la función cuadrática, el estudio de la función cuadrática. Y yo dije, bueno, dejémoslo, a ver qué van a hacer. Y llegaron con la función, los matemáticos, estos son los matemáticos. Los matemáticos educativos, que ahí compartió ese grupo, claro, nosotros nos fuimos por los diagramas, hacer muchas preguntas a los alumnos, que ellos mismos concluyan, que ellos mismos construyan. Los profes se fueron por el dibujo, la norma chilena, les traían casitas, les hacían todas esas cosas muy didácticas. Y los matemáticos llegaron con la situación y apenas llega la situación ya de esta cosa. Entonces nos dice, bueno, una función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c modifican ciertas cosas en la función. Queremos saber qué pasa con cada uno. Entonces así, todos tuvimos la misma reacción que ustedes acaban de tener. Todo fue como, pero ¿cómo estamos haciendo otra cosa? Y yo como director del proyecto, yo dije, pero dejemos qué pasa. Y seguimos, y la riqueza que encontramos acá fue así, pero impresionante. Bien. Estos partieron de una situación, yo no sé, esos links no funcionan. Esos son unos applets que diseñaron en GeoGebra, y en ese applet, particularmente en ese primero, estaba una situación en la que animaron un plano. Acá tenían un auto, así, y al auto le daban un botón de play, y el auto avanzaba muy rápido. Claro, el auto estaba con un deslizador, pero avanzaba muy rápido acá al principio así, y luego acá iba disminuyendo la velocidad hasta acá, y luego se devolvía muy despacito, y acá muy rápido, y llegaba hasta acá. Lo hacía una sola vez cuando se le daba play. Iba muy rápido al principio, despacio, y luego despacio y muy rápido. Y le preguntaban al alumno, ¿cómo podría usted graficar el movimiento que está haciendo ese auto? Entonces, claro, cuando le lanzamos esa pregunta a los alumnos, algunos hicieron eso, otros hicieron una cosa así, ¿ya? Pero algunos otros dijeron, ¿y podría ser algo así? Y entonces ahí empezó la discusión. ¿Por qué la gráfica era una función cuadrática y por qué la gráfica de ese movimiento era una parábola? Y efectivamente, luego en el siguiente applet, este movimiento lo pasa a una función, a un punto que tiene traza, y ese punto efectivamente describe una parábola. Entonces los alumnos decían, ya, mire, claro, acá sube más rápido, luego lo hace más despacio, por eso el auto al final como que frenaba y luego vuelve y cae rápido. Y ahí empezamos con todas esas prácticas.
Y funcionó y la actividad iba siendo súper buena y llegamos a la misma discusión que yo creo todo el mundo ha tenido cuando estudia función cuadrática. ¿Cuál es la función de la? Entonces, como estaba la periodista, la profe de básica y la trabajadora social, el resto sabíamos qué era lo que hacían. Les dijimos ya, ¿qué hace la A? Y teníamos el applet, acá está construido el applet donde está la parábola y el típico que mueve el valor de A, entonces la parábola se abre así o se va para abajo, ¿no? Y ahí lo movíamos. ¿Qué hace la? Y ellas miraban y decían, no, le cambia, como que le hace así, no sé, ya, perfecto. ¿Qué hace el C? Y la desplazaba, la subía y la bajaba. Y ya todos nos hicimos los besos así como, ya funcionó. Nadie quería tocar el tema de qué hace la B, ninguno, porque sabíamos que iba a acabar. Y dijimos, ya funcionó, no, perfecto, súper bueno, ya pasemos. Y la periodista parece que fue la que preguntó y dijo, ya y la B. Y entonces nosotros, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando pasa eso, uno de los profes dice, yo pienso que hay que hacer la pregunta D primero antes que la C. Si dejamos fijos los parámetros A y B, ¿qué efecto tiene en la gráfica modificar el valor del parámetro C? Si dejamos fijos los parámetros de A y C, ¿qué ocurre con la gráfica de F para diferentes valores de B? ¿Qué creen ustedes? Que vean el C primero. Entonces estábamos discutiendo qué es lo primero que tiene que entender. Que entienda que la abre, la cierra o la gira, o que entienda que el C la sube y la baja. Entonces sí, que vean el movimiento de C, el desplazamiento que hace la función. Y otro profe dice, a mí me preocupa el B, o sea, la pregunta B. Y le pregunta a otro profe, ¿qué pasa con B? Y pues que le dice, ¿pero qué hace el B? Es que por eso, el B no hace nada. El B no hace nada. Ojo, el B sí hace. Sí afecta. No, sí sé que afecta, pero ¿cómo se lo evidenció a los alumnos? No es el más notorio, dices tú. El C es más notorio que el B en todo caso, porque en B, si uno cambia de positivo a negativo, hace que la gráfica haga un movimiento así. Entonces un profe nos decía, es que si uno cambia el B, la gráfica hace como así. Decíamos como un seno, como un coseno, si da más o menos de un lado para el otro con respecto al eje y señalaba la gráfica. Decíamos por eso, yo creo que desde el C es más fácil. A ver, hagamos la prueba. Y tomamos el computador y empezamos a mirar en GeoGebra. Y le decía, mira, ¿viste? Eso es lo que hace el B. Entonces lo ponían ahí y claro, la parábola hacía como así, como que se movía. Y luego hablamos y el profe dice, es que la parábola se mueve sobre ella misma. Ahí. Y eso es lo que hace el B. Entonces la parábola es esa misma parábola reflejada y cuando uno le modifica el B, lo que le está dando es la posición en la cual va a ir viendo sobre esta misma parábola. Y eso fue así como que todos quedamos así como nunca lo había visto. Porque claro, uno siempre... Tú tomas cualquier parábola, una parábola de x cuadrado más 5x más 6, la llevas al origen, al 0, 0, ¿ya? Sin modificar la amplitud, solo desplazándola, y esa la reflejas, ¿ya? Y la parábola, esta, se mueve sobre esa parábola siempre, ¿ya? Entonces uno toma cualquier parábola, la refleja, y cuando modifica el B, el parámetro B, la parábola se va a mover siempre, el vértice se va a mover siempre. ¿Desde qué rango tienes que modificar el valor de B? El B puede ser cualquier valor, cualquier valor. Si es negativo, la parábola, si esto está en valores positivos y tú cambias el B a negativos, se te va a ir hacia la izquierda sobre el vértice. El vértice se te va a ir hacia acá. Y si es positivo, se te va a ir hacia allá. Eso es lo que le hace el B. Y entonces nosotros fue como, wow, esto es verdad, hay que llevárselo a los alumnos. Se lo llevamos, efectivamente, se lo presentamos y los chiquillos, obviamente, bueno, ellos se entienden mucho, pero la parábola se desliza en forma de parábola. Decía, luego de que le hicimos, obviamente, así el dibujo así solo, con el B no se entiende, se ve el movimiento nada más, ese. Pero entonces cuando les decíamos, ya chiquillos, activen la traza en el vértice, y activaban la traza y lo movían, eso,
Ellos lo hicieron en Geografía, ¿verdad? Sí, sí, trabajan. Estudiantes trabajan en Los estudiantes trabajan en GeoGebra. En matemáticas nosotros siempre les pedimos que tengan GeoGebra en el celular. Ah, sí. Entonces, como que siempre les decimos hagan cosas ahí en el celular. Y efectivamente, y funciona eso, entonces fue como muy gratificante para nosotros. Luego de que al principio habíamos pensado como no nos quedemos solo con lo netamente matemático, dijimos como valió la pena el riesgo y valió la pena haber hecho todo eso. Bueno, con eso entonces llego justamente a esa parte de la discusión de cómo, por eso nosotros le pusimos comunidad de práctica, como la comunidad de práctica efectivamente fue un diálogo entre todos los campos disciplinares que había, como los matemáticos nos aportaron grandemente, los profes le aportábamos a ellos. Lo bonito después hablar en el patio con ellos y, por ejemplo, el profe de álgebra lineal decir, entonces cuando uno enseña, por ejemplo, los espacios vectoriales, ¿qué profundidades tengo que dar? Yo decía, esto lo ve usted, profe, porque no es solo la profundidad, sino lo que realmente necesitan sus alumnos. Si usted les dice, son ingenieros en automatización y control industrial, va a tener ese niño alguna vez que encontrar la base de un subespacio que tiene dos elementos. Entonces, como que pregúntese un poco eso. Y esas reflexiones se dieron ahí de poder tomar lo que siempre se ha hecho y cómo modificar un poco, que es el rediseño del discurso matemático escolar, y cómo problematizábamos ese saber escolar que había ahí. El diálogo entre esos campos obviamente nos permitió una visión mucho más grande del problema, de que efectivamente el problema muchas veces puede estar en que trabajamos como islas, que trabajamos todos separados y no nos sentamos en un momento por diversas causas. En nuestra institución, justamente por el tiempo, muchas veces no está como el espacio de sentarnos y discutir, mira, esto es lo que voy a hacer, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas? Mirar el material del otro, compartir y hablar eso. Y desde la teoría, obviamente, se evidencian tres cosas que estaban como teoría y nosotros lo mostramos directamente desde la práctica, que hay elementos que se reconocen como la reciprocidad, la intimidad y la localidad. La reciprocidad porque hay un compromiso mutuo. Siempre que tú llamas a una persona a trabajar en comunidad, se crea un compromiso con la persona que te invita, con la persona con la que va a resultar el evento. Hay un uso del conocimiento que se pone en juego y que es un uso propio. Los matemáticos nos mostraron una faceta de ellos que son solo de ellos. Los profes mostraron su faceta solo de su pensamiento y esa es su intimidad y la ponen ahí en juego. Y hay una localidad porque coincidíamos en ideas, coincidimos en jerga disciplinar, coincidimos finalmente en el trabajo, hacemos parte todos de la misma comunidad. Entonces eso nos pareció muy bueno. Eso, muchas gracias.